Bueno, vamos a empezar con el sexto video del curso de lógica, que va a estar dedicado a la resolución de algunos problemas sobre lenguajes formales. Y bueno, ya empezamos. Este es el primero. Dice: el lenguaje W se define de la siguiente forma. Se da el alfabeto, que es un conjunto formado por dos símbolos, un triángulo y un cuadrado, y se describe cuáles son las fórmulas. Cualquier cadena finita de símbolos del alfabeto de W que termine con un triángulo es una fórmula. Y nada más es fórmula. ¿Es W un lenguaje formal? Bueno, cuando se pregunta si una cosa es algo, especialmente si ese algo ha estado definido, uno lo que tiene que hacer es averiguar si eso que me están presentando se corresponde con la definición o no. Y en el caso del lenguaje formal, era un lenguaje que podía ser descrito, y hay que enfatizar que podía ser descrito, sin hacer ninguna apelación a significados. Y en este caso vemos que queda completamente descrito sin hacer ninguna apelación a significados. Algo como, por ejemplo, esto no es una fórmula. Algo como esto no es una fórmula. Esto porque no cumple la regla de que tiene que terminar con el triángulo. Esto porque tiene un símbolo que no es del alfabeto. Una cadena infinita de triángulos no es una fórmula porque tiene que ser una cadena finita. ¿Qué cosas son fórmulas? Bueno, por ejemplo, esto sí lo es. Porque es una cadena finita de símbolos del alfabeto que termina en triángulo. Y en realidad, si nos presentan cualquier cosa, nosotros podemos saber si es una cadena o no. Y no ha habido ninguna apelación a significado. Por lo tanto, la respuesta es sí, W es un lenguaje formal. Sí, lo es. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. El lenguaje X se define de la siguiente forma. El alfabeto son las letras A, B, C, D, F y G. Y las fórmulas son toda cadena finita de símbolos del alfabeto de X que sea una palabra del castellano. Y nada más es una fórmula. ¿Es un lenguaje formal? Bueno, tenemos que ver si es posible determinar si algo pertenece o no a este lenguaje sin hacer ninguna apelación a significados. El problema es que para eso es necesario saber si algo es o no una palabra del castellano. Y como el castellano es una lengua natural, es imposible saber si algo es o no una palabra del castellano sin hacer ninguna apelación a significados. Se entienda como se entienda el significado. Tal vez alguien pueda pensar que si yo me encuentro con una cadena y no sé si pertenece al castellano, lo que tengo que hacer es ir al diccionario y ver si la encuentro. Bien, si la encuentro, puedo decir que pertenece al castellano. Estoy de acuerdo. ¿Y si no la encuentro? ¿Estoy seguro de que no pertenece al castellano? Entonces, en general, y sé que no respondí esta pregunta porque sé cuál es el problema que viene, en general, no podemos determinar, haciendo total abstracción de cuestiones de significado, si una determinada cadena pertenece al castellano o no. Entonces, esto no puede ser un lenguaje formal. Esto es un fragmento de un lenguaje natural, pero determinado de una manera que no nos permite caracterizarlo
sin hacer ninguna apelación a significado. Tenemos que hacer alguna porque cuando tenemos que saber si una cadena pertenece, en general, cuando tenemos que saber si una cadena pertenece o no al castellano, se hace una cuestión de significado. Las palabras extra del castellano en tanto tienen un significado. Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente habla del lenguaje griega, que se define de la siguiente forma. Tiene el mismo alfabeto que el anterior, y las fórmulas son toda cadena finita de símbolos del alfabeto que aparezca en la última edición del diccionario de la Real Academia. Eso será una fórmula, y nada más el fórmula. ¿Es Y un lenguaje formal? Por lo que discutimos en el anterior problema, debería estar claro que no son lo mismo. Que hay palabras que están en la lengua y no están en el diccionario. Pero esto, ¿se puede describir este lenguaje sin hacer ninguna apelación a significados? Y parece muy claro que sí. Yo le puedo dar a una persona que no tenga ni idea de castellano, a un chino que solo hable mandarín, y le digo, bueno, las cadenas que tienen estos símbolos y encuentres en este libro, en esta lista, esas son las que tienen, las que pertenecen a mi lenguaje. Y lo estoy describiendo completamente a través de una lista sin hacer ninguna apelación a significado. El hecho de que tengan significado es otro tema. Pero yo lo puedo describir sin hacer ninguna apelación a cuestiones de significado. Entonces, esto sí es un lenguaje formal y el anterior no. Pasamos al siguiente problema. Bueno, el siguiente problema habla del ajedrez, un juego maravilloso que los invito a cultivar. Voy a leer lentamente el planteo del problema. Dice, las partidas de ajedrez se registran sirviéndose de un sistema en el que las columnas del tablero, todos sabemos que un tablero de ajedrez se juega, que un tablero de ajedrez consiste en un cuadrado de 8×8, en el que las columnas del tablero se indican con las letras A, B, C, D, F, G, H, de izquierda a derecha desde el lado de las blancas, en ajedrez hay piezas blancas y piezas negras, y las filas con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, siendo la fila 1 aquella en la que se colocan al inicio las piezas blancas. De esta manera se puede referir individualmente a las casillas, mediante una de las letras listadas seguidas por una de las cifras listadas. Por ejemplo, la casilla H8, fíjense, H es la octava letra, 8 el octavo número, va a ser aquella casilla que quede, digamos, bien a la derecha y más alejada, mirado desde el lado de las blancas. Es aquella donde al inicio va la torre del lado rey de las negras, y D2 es la casilla donde al inicio las blancas tienen un peón frente a su dama. Las piezas se indican con los símbolos, y ahí viene un dibujo de los símbolos, en el que se reconoce, digamos, tienen un cierto parecido, hay una cuestión icónica acá. La torre, el caballo, el alfil, la dama, el rey, con sus colores. La torre, bueno, parece el dibujo de una torre. De una torre, quiero decir, una torre de castillo. El caballo es la cabeza de un caballo. El alfil es una mitra de obispo. En inglés, alfil se dice bishop. En portugués se dice bispo, que quieren decir obispo. En francés se dice fou, que quiere decir loco. Y en español se dice alfil, que viene de una palabra árabe que quiere decir el elefante. Pero hay una cuestión icónica con la parte, digamos, del obispo, porque seguramente esté muy chico ahí, pero si lo miran es una mitra, y que inclusive tiene la cruz. Bueno, la dama es una corona y el rey es otro tipo de corona. A la dama en inglés se le dice queen, reina. Bien, entonces se usan esos chirimbolos, que son icónicos, que tienen un parecido con aquello que quieren representar, una cierta semejanza. Y para indicar una jugada, se dispone el símbolo de la pieza movida,
salvo que sea un peón, ven que no hay un símbolo para el peón, la casilla de donde parte, con el código que dijimos antes, un guión, y en vez de guión, una cruz de San Andrés, o sea, una X, si la movida es una captura, si se come una pieza, se pone una captura. Y la casilla a la que llega. Iba a hacer un ejemplo, pero después vamos a ver uno. En caso, hay algunas movidas especiales en ajedrez. En caso de que la jugada sea un enroque corto, se registra con 2 círculos separados por un guión. Y el enroque largo son 3 círculos separados por guiones. Si en una jugada se da jaque, se pone una cruz, signo de más, después de la jugada. Y si la jugada jaque mate, se pone el signo numeral. Y numerando los pares de jugadas alternativas, o sea, se pone 1, jugada de blanco, jugada de negro. 2, jugada de blanco, jugada de negro. 3, jugada de blanco, jugada de negro. Así. Es que se registra una partida. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora registra una de las partidas más famosas de la historia, que se llama El Inmortal. Se jugó entre Andersen y Kiziriki en Londres el 21 de junio de 1851. O sea, gracias a ese registro es que quien quiere hoy puede estudiar las partidas del pasado. Entonces, nosotros miramos esto y vemos que al principio las blancas, como no tiene símbolo, es que movieron un peón que estaba en la casilla E2 y fue a la casilla E4. Y las negras respondieron moviendo un peón que estaba en la casilla E7, lo movieron a la casilla E5. En la jugada 2, las blancas movieron un peón que estaba en la casilla F2 a la casilla F4. Y las negras respondieron con el peón que tenían en F5, capturando el peón que tenían en F4. El peón que las blancas tenían en F4. En la tercera jugada, las blancas movieron el alfil que tenían en la casilla F1 a la casilla C4 y las negras movieron la dama que estaba en la casilla D8 a la casilla H4 dando jaque, etc. Hasta que al final vemos que se da un mate. Entonces, la pregunta es si considera que los ajedrecistas se comunican en sus partidas utilizando un lenguaje formal. Y está clarísimo que todo esto tiene significado. Todo esto tiene significado. Pero cuando me preguntan si algo tiene significado, no me están preguntando. Cuando me preguntan si algo es un lenguaje formal, no me están preguntando si tiene significado. Me están preguntando si puede describirse el modo de comunicar las partidas de los ajedrecistas sin hacer apelación a significados. Y si lo piensan, van a ver que la respuesta es sí. Uno puede decir cómo se arman las fórmulas acá. Las fórmulas se arman poniendo o un chirimbolo de los que da la pieza seguido de lo que una letra seguida por un número entre el 1 y el 8, una letra de la A a la H seguida por un número del 8, seguida por un guión, seguida por una letra entre la A y la H, también seguida por un número, ¿sí? Se va numerando de a dos de esas combinaciones. A veces también es posible no poner ningún chirimbolo al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que utilizan cuando va el peón. Y se permite poner al final la cruz del jaque o el numeral del mate, y en vez de guión puede ir la cruz de San Andrés. Y eso describe completamente un lenguaje formal sin hacer ninguna apelación a significados. Que eso permita escribir cosas que en una partida real no sucederían, sí, es correcto. Pero queda totalmente descrito, ¿sí? O sea, un ajedrecista, si mirase algo, una fórmula en ese sentido, o sea, el registro de una partida, que sería 1, bueno,
una de esas estructuras de las que describí seguida por otra. 2, una de esas estructuras seguida por otra. Y viera, por ejemplo, una jugada imposible. O, por ejemplo, en ningún caso se puede pasar en ajedrez. Pasar en ajedrez sería mover una pieza a la misma casilla que está. Entonces, si se pusiera, por ejemplo, E2-E2, eso es una jugada imposible. Sí, un ajedrecista diría, esto está mal registrado. Pero nada más. Lo que quiero decir es que esta forma de registrar puede ser descrita completamente sin hacer ninguna apelación a significado. Podríamos pensar que los signos estos o no significan nada o significan otra cosa. No hay ninguna necesidad de dar algún significado para cada una de para estas fórmulas, digamos, que vendría a ser el registro de una partida. ¿Sí? Sería el registro de una partida cuando se corresponde con las reglas del ajedrez. Si no se corresponde con las reglas del ajedrez, bueno, es otra cosa. Pero esto no tiene nada que ver con las reglas del ajedrez. Acá no se habló de cómo se mueve la torre, cómo se mueve el caballo, qué hay que hacer cuando te dan un jaque, ni nada de eso. Entonces, esto no tiene nada que ver con las reglas del ajedrez. Pero podemos decir que los ajedrecistas se comunican utilizando un lenguaje formal. Bien, ahora vamos a ver un problemita un poco más complicado, porque el Go es un juego oriental. Acá en Uruguay se juega. Es un juego maravilloso. Es de los juegos más complejos que hemos inventado los humanos. Es bastante más complejo que el ajedrez. Después vamos a ver. Y las partidas también se registran. Otra característica del Go es que es el juego más antiguo que se juega con las reglas actuales. Por ejemplo, las reglas del ajedrez cambiaron en el Renacimiento. Las reglas del Go se siguen hace 1000 años, 1000 y pico de años, así que se juega algo como jugamos nosotros. Bueno, vamos a ver. Las partidas de Go se registran por medio de unas planillas que se llaman Kifus. Y el Kifu representa un tablero de Go por medio de líneas. Un tablero de Go son 19 líneas por 19 líneas. No son casillas, sino intersecciones de líneas. Y los jugadores registran sus jugadas colocando el número de jugadas en las intersecciones de las líneas. Entonces ponen, en una intersección ponen 1. Bueno, el que jugó primero jugó ahí en esa intersección. En otra intersección 2. Al publicarse en libros o revistas, el Kifu muestra además círculos blancos o negros allí donde se ha colocado una piedra de color correspondiente. La piedra es como se llama la pieza de Go y son todas iguales, unas blancas y otras negras. Por ejemplo, esto que vamos a ver ahora es el Kifu de la partida entre Onimbo Susai Meijin con blancas y Kitano Minoru, jugada entre el 26 de junio y el 4 de diciembre de 1938. Observen, se jugó entre el 26 de junio, una partida de Go se jugó entre el 26 de junio y el 4 de diciembre, porque pensaban, suspendían, hay cosas que hay que pensar cuidadosamente. Y que sirve de trasfondo a la maravillosa novela del Nobel de Literatura Yasunari Kawabata, el maestro de Go, que les recomiendo también enfáticamente. Susai perdió por 5 puntos porque la partida se considera una de sus obras maestras. O sea, a veces se puede perder jugando muy bien. Y este es el Kifu. Por ejemplo, yo sé que en Go juegan primero las negras. La primera jugada fue acá, donde dice 1. Y la respuesta de las blancas fue acá, donde dice 2. La respuesta de las negras fue acá, en el ángulo inferior izquierdo. Y la respuesta de esa jugada fue un poquito más arriba, acá, donde dice 4, etc. Y así puedo seguir toda la partida. La pregunta es, ¿considera que los jugadores de Go comunican sus partidas usando un lenguaje formal? Bueno, yo reconozco la dificultad de esta pregunta y voy a tratar de ser un poco breve al responderla. Los jugadores de Go no concatenan símbolos de una determinada manera para comunicar sus partidas. Si nosotros consideramos que los lenguajes formales son
le hacen con concatenaciones de símbolos, claramente no. Esta representación del partido, que contiene toda la información del partido, es una representación que combina, que tiene aspectos gráficos. Yo no sabría, o sea, yo planteé este problema en el libro, tengo una idea, pero estoy dispuesto a que alguien lo pueda discutir. Yo no sabría cómo decir, digamos, qué es una fórmula, cómo describir esto sin hacer apelación alguna a cuestiones de significado. ¿Qué podría decir? En un cuadrado de 19 por 19 dispone números arbitrariamente en las intersecciones. Sí, pero ¿es eso una fórmula? Yo no lo veo así. Por eso no creo, y esto va a quedar un poco más claro más adelante con otra pregunta, yo esto no lo veo como un lenguaje formal. No veo como un lenguaje formal. Porque lo que se podría hacer es eso, ¿no? Disponer números arbitrariamente en las intersecciones, pero y eso es verdad que no tiene apelación a cuestiones de significado, pero como que está ampliando mucho lo que podría ser un lenguaje formal, porque en realidad ponerse a pensar qué es la disposición arbitraria de números, o es una cosa icónica o es algo muy complicado, es una función que te está dando en qué intersección tenés qué número, y eso ya es pasarse a lo que sí podría ser un lenguaje formal, como vamos a ver ahora más adelante. Yo creo que esto no es un lenguaje formal porque en definitiva no tenemos fórmulas, necesitamos esa cuestión de tener las maneras de distinguir las cadenas, pero acá no tenemos exactamente cadenas. Me voy a adelantar. Es verdad que alguien me podría decir, no, claro, pero acá yo puedo tener una cadena que sería poner, por ejemplo, usar el 0 para las que están vacías y darte los números en la disposición que tienen. Sí, es verdad, pero eso no es lo que me dan los jugadores de Go. Entonces, no creo que esto sea un lenguaje formal. El siguiente problema. El siguiente problema tiene bastante historia, una historia que a mí me resulta sumamente interesante. Voy a leer. Dice, los momentos en que las computadoras han vencido a los humanos que se desempeñan en el más alto nivel en juegos como las damas, el ajedrez o el Go, son hitos importantes en la historia del desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, en la década del 50 la mayor parte de la gente pensaba que nunca una computadora le iba a ganar a un ser humano que jugara medianamente bien. Hoy por hoy nadie, o sea, el campeón mundial no puede. La distancia que hay entre mí y el campeón mundial es menor que la que hay entre el campeón mundial y la mejor computadora. Con eso les digo todo. Y el campeón mundial es un genio. Bueno, vamos a ver la historia de cómo de qué ha pasado con las computadoras en distintos juegos. Vamos a empezar con las damas. Con respecto a las damas, la historia es la siguiente. En 1990, el mejor programa de ese entonces llamaba Chinook. Y ganó una ganó un lugar para competir en el campeonato del mundo. Y las federaciones no querían que la computadora jugara, querían que fuera salvado a mano. Y entonces, el campeón mundial de ese momento, que era un matemático, Tinsley, que además se supone que es el hombre que ha jugado mejor en toda la historia, renunció al título y dijo, bueno, no, si la máquina no juega, yo no puedo ser campeón mundial, porque para ser campeón mundial tengo que ser mejor. Mejor contando las máquinas también. Entonces, lo que hicieron las federaciones, cuando Tinsley hizo eso, fue crear un título mundial aparte, que se llamaba Hombre contra Máquina.
Y entonces jugaron Chinook y Tinsley. Y el hombre ganó 4 partidos, perdió 2 y empató 33. O sea que en 1990 el hombre estaba mostrando superioridad sobre sobre el mejor programa, sobre la mejor máquina. En 1994 empezaron a jugar el match revancha. Jugaron 6 partidas y las empataron. Y ahí Tinsley tuvo que retirarse porque estaba muy enfermo, tenía cáncer. Y entonces declararon campeón del mundo a Chinook. Al año siguiente, en el 95, la máquina juega contra otro jugador, Lafferty. Un match a 32 partidos. Y ahí la máquina gana 1 y empata 31. Entonces quedó, digamos, mostrando superioridad sobre los humanos. Jugó una vez más y después Chinook no compitió más. Y entonces ya los creadores se dedicaron a resolver el juego. Resolver el juego es dar una estrategia que cumpla determinadas características. Y lo lograron, lo resolvieron en una forma débil. En 2007 los programadores de Chinook demostraron, ¿sí?, que no hay forma de ganarle a Chinook. Bien, eso es lo que pasó con respecto a las damas. Veamos ahora qué pasó con el ajedrez. Con el ajedrez, en la década del 90, el mejor jugador del mundo era Kasparov. Y por mucha distancia, era un jugador que tenía una superioridad muy notoria sobre los demás humanos. En 1996, el mejor programa de ajedrez, se llamaba Deep Blue, jugó un match a 6 partidas contra Kasparov. Y en la primera partida ganó la máquina. Pero Kasparov en las restantes le dio bastante palo, le ganó 3 y empató 2 de las 5 que quedaban. Entonces quedó como una superioridad notoria del humano en ese momento. Pero las máquinas avanzan de forma increíble. Al año siguiente volvieron a jugar a 6 partidas. Y Kasparov ganó 1, Deep Blue 2 y las restantes fueron tablas. Y Deep Blue no volvió a jugar con humanos. Ahí hubo muchos rumores de que hubo una partida muy sospechosa, que Kasparov perdió cometiendo un error extrañísimo en él. Más allá de eso, al día de hoy, las máquinas están a una distancia del mejor de los humanos, que es algo increíble. El Go se pensaba que iba a ser el último juego en caer y que iban a faltar 20, 30 o hasta 50 años. Eso se pensaba hace 5 años, se pensaba que iban a faltar 20, 30 o 50 años en que las máquinas pudieran ganarle a los mejores humanos. Por la complejidad que tiene. Porque los enfoques de fuerza bruta con el de análisis, digamos, exhaustivo en todo lo que se pueda de un árbol, no funcionan bien en el Go porque el árbol es enorme, el árbol del juego. Lo cierto es que entre el 9 y el 15 de marzo de 2016, un programa que se llama AlphaGo le jugó a Lee Sedol un match a 5 partidas. Lee Sedol en ese momento no era el mejor jugador del mundo, era el tercero. Había sido el mejor jugador del mundo en los 10 años anteriores. Y hay que decir que en el Go es un juego que no se puede empatar. No hay empate en Go. Hay reglas para evitar el empate. Y jugaron a 5 partidas y AlphaGo ganó 4 y perdió 1. Una superioridad notoria. Hay que decir que después otro programa, AlphaGo 0, jugó con el que sí indudablemente era el mejor jugador del mundo, que Xie. Lo que pasa es que eso fue después de que el libro estaba escrito, por eso no aparece acá. Y lo arrasó, le ganó todas las partidas. Bien, entonces, a ver, lo que se está diciendo acá es que las máquinas, las computadoras, ya son los mejores jugadores en estos juegos. La pregunta es, ¿considera que es condición necesaria para programar una computadora que juegue este tipo de juegos el desarrollo de un lenguaje formal
que permita la comunicación del hombre y la máquina? Explique. Si contestó afirmativamente, considera además que la máquina va a jugar a un buen nivel. Si la máquina va a jugar a un buen nivel, es necesario que sobre ese lenguaje formal se pueda efectuar un cálculo, destacando algunas fórmulas sobre otras, de modo de elegirlas como próxima jugada, y explique. Vamos a ver la primera, dice. ¿Será necesario el desarrollo de un lenguaje formal que permita la comunicación del hombre y la máquina? Creo que la respuesta a esto es bastante evidente. No se puede decir que las computadoras hoy por hoy entiendan de significados. Entonces, si uno va a programar una máquina para que juegue al ajedrez, al go, a las damas, tiene que generar un lenguaje formal, fórmulas que la máquina puede interpretar. ¿Sí? O sea, perdón, no que la máquina pueda interpretar, que la máquina pueda procesar. Es la única manera. A la máquina uno no le puede ir explicando el significado. Ahora, si contestó afirmativamente, considera además que si la máquina va a jugar a un buen nivel, es necesario que sobre ese lenguaje formal se pueda efectuar un cálculo, destacando algunas fórmulas sobre otras, de modo de elegirlas como próxima jugada. Eso parece evidente. Eso parece evidente. Si no se puede operar con eso, entonces la máquina no va a poder, digamos, elegir cuál sea la jugada que tiene que hacer. Si va a jugar a buen nivel, si no, simplemente de repente no se opera y uno da toda la fórmula y dice tira una al azar. Y bueno, pegará o no pegará. Inclusive para que sea una jugada legal, normalmente uno tendría que hacer un cálculo. Pero parece totalmente evidente. Entonces, digo, volviendo al tema del Go que mostraba el Kifu, uno evidentemente, eh, acá, evidentemente la máquina no estaba procesando eso. Y si fuera a procesar la imagen, tendría que transformarla en otro tipo de información. Pero la máquina no está procesando eso. Lo que está procesando son fórmulas que le dicen en qué intersección hay qué cosa. Eso. Pero no a través de algo así. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. El siguiente problema habla de matemáticas. Dice Euler, que nació en 1707 y murió en 1783, uno de los más grandes matemáticos de la historia, conjeturó que si n es un natural mayor que 2, o sea, un número cualquiera mayor que 2, ninguna suma de menos de n potencias enésimas tendrá como resultado una potencia enésima. ¿Ah? Vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo un número que es un cubo, por ejemplo, el 8 es 2 al cubo, ¿sí? Necesito por lo menos 3 cubos para que sumados me den 8. Por lo menos 3. Y si tengo un número que es una potencia séptima, por ejemplo, 128 es 2 a la 7, voy a necesitar 7 potencias séptimas para que mínimo, para que sumadas den una potencia séptima. Pero no lo demostró, conjeturó que eso era así. Y la conjetura fue refutada por Lander y Parkin en 1967. Y cuando los matemáticos hacen algo y queda establecido, lo que hacen es publicar un artículo en una revista matemática. Y el artículo ese se considera el artículo matemático más corto de la historia. Y tiene 2 oraciones, está ahí, el título. ¿Sí? Lo voy a leer en español, pero está en inglés. Contraejemplo de la conjetura de Euler acerca de la suma de potencias iguales. Por Lander y Parkin, comunicado por Swift el 27 de junio de 1966, una búsqueda directa en CDC 6600, una computadora, dio que 27 a la 5 más 84 a la 5 más 110 a la 5 más 133 a la 5 y 144 a la 5. Bueno, como ustedes ven, son 4 potencias quintas sumadas que dan una potencia quinta. Como la menor instancia en la cual 4 potencias quintas suman una quinta potencia. Esto es un contraejemplo a la conjetura de Euler en 1, ahí está la referencia bibliográfica,
de que al menos se requieren n potencias enésimas para sumar una potencia enésima con n mayor que 2. Y referencia, el libro de Dixon, Historia de la teoría de los números, volumen 2, etc. ¿Sí? Ese es el artículo matemático más corto de la historia. Ahora, aunque sea muy corto, cumple todos los requisitos para hacer una comunicación estándar de un matemático a otros matemáticos de los resultados que ha descubierto. Ahora, si eso es así, ¿se comunican los matemáticos usando lenguajes formales? Explique su respuesta. Bueno, yo diría que es totalmente obvio que no. Lo único que puede ser candidato a fórmula de lenguaje formal es esto que está acá. Es un pedazo. Totalmente obvio que no se están comunicando utilizando un lenguaje formal. Si su respuesta fue negativa, ¿le parece adecuado llamar a la matemática una ciencia formal? Bueno, esto es algo epistemológico. Yo voy a dar mi respuesta. Mi respuesta es que sí, porque existe la esperanza de que todo resultado matemático valioso pueda ser expresado a través de un lenguaje formal. Y que además se supone cuál es. Tiene mucho que ver con la segunda lógica que vamos a estudiar en nuestro curso. Hay una conjetura que se llama conjetura de Hilbert, que consiste exactamente en eso. Que hay un lenguaje formal, que es la lógica del primer orden, o una lógica del primer orden, en la cual se pueden expresar todos los resultados matemáticos. Si eso no fuera así, no podría decirse que la matemática es una ciencia formal. En realidad, muchas veces se dice que la matemática es una ciencia formal porque uno dice, bueno, porque no te habla, digamos, del contenido. Bueno, pero ¿cómo que no te habla del contenido si la matemática te habla de números? Habría que mostrar, los números son determinados objetos, ¿sí? O te habla de otras cosas, te habla de funciones, te habla de... Bueno, el problema sería formal en tanto se pudiera expresar todo en un lenguaje formal. ¿Y qué razones tendrán los matemáticos para no desprenderse totalmente del lenguaje natural en sus comunicaciones? Básicamente la brevedad. En esos lenguajes formales en los que se podría expresar completamente una demostración que un profesor en secundaria hace en medio pizarrón, de repente para llevarlo a un lenguaje formal, y eso se puede mostrar, te puede quedar algo que no cabe en una biblioteca si uno lo fuera a escribir en papel. Así que esa sería la respuesta. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Se considera un lenguaje cuyo alfabeto quede determinado así. El alfabeto tiene 4 símbolos y son un poquito incómodos. 1 rayita, 2 rayitas, 3 rayitas y 4 rayitas. Bien. Y dice, sean fórmulas aquellas cadenas finitas tales que sus símbolos contiguos difieren solo en una barra. Parte A. Muestre que hay fórmulas de cualquier longitud mayor que 1. O sea que hay fórmulas que tienen un símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, 4 símbolos, los símbolos que quieran. Bueno, a ver, esa parte es muy simple. Si yo puedo empezar una fórmula con cualquier símbolo y formar una que tiene 2 símbolos, eligiendo uno de los símbolos que no difieren en más de una rayita de él. Y siempre que tenga una fórmula cualquiera, puedo obtener otra, uno más larga, eligiendo para agregarle un símbolo que difiere en una rayita de él. Así que siempre que tengo
si tengo fórmula de un símbolo, tengo fórmulas de dos, si tengo fórmulas de dos, tengo fórmulas de tres, etc. Entonces hay fórmulas de cualquier longitud. Pero vamos a ver la otra parte que es más interesante. Dice, muestre que todas las fórmulas de 5 símbolos que contienen todos los símbolos del alfabeto tienen repetido el primer o el último símbolo. Bueno, supongamos que yo quiero hacer una fórmula con 5 símbolos. Esta vez para razonar me va a convenir transformar este alfabeto y decir que el que tiene una sola barrita, voy a usar un 1. El que tiene 2 barritas, voy a usar un 2. El que tiene 3 barritas, voy a usar un 3. El que tiene 4 barritas, voy a usar un 4. ¿Y cómo me quedaría en con este nuevo alfabeto algo que fuera estructuralmente igual al lenguaje que tengo? Bueno, lo que diría es que al lado del 1 solo puede estar el 2, al lado del 2 solo puede estar el 1 o el 3, al lado del 3 solo puede estar el 3 o el 4, y al lado del 4 solo puede estar el 3. O sea, que al lado de un número solo puede estar el siguiente o el anterior. Bueno, supongamos que yo empiezo con un número cualquiera, el que sea. Lo llamo A. Ahora, si yo no quiero que este símbolo se repita, entonces, como acá tiene que ir A más 1 o A menos 1, ¿sí? El siguiente o el anterior, acá obviamente no se va a repetir. Si no quiero que se repita, este tiene que ser A más 2 o A menos 2. Porque si yo acá sumé 1, acá voy a tener que sumar 1 también y llegar a A más 2. Y si acá resté 1, acá voy a tener que restar 1 también y llegar a A menos 2. Ahora bien, yo no quiero, miremos desde acá, el símbolo que pongo acá. Porque tengo que ver que o tiene repetido el primero o tiene repetido el último. Ahora, entre este y este, si no hay repeticiones, pasa exactamente lo mismo. Este que está acá, si no se repite con este, entonces es este más 2 o este menos 2. Entonces, si no quiero que se repita, esto va a ser, si no quiero que se repita este que está acá, este va a ser A menos 2 más 2, o sea, va a ser A y se va a repetir el primero con el último, o va a ser A menos 4. Pero como tengo solamente 4 símbolos, ¿sí? El A menos 4 no se corresponde con nada. No puedo entonces no repetir o el primero o el último. Bien, o sea, es verdad que no lo probé para el lenguaje, sino que lo probé para un lenguaje que es isomorfo, o sea, tiene la misma forma, pero esto lo puedo traducir a el razonamiento que hice, lo puedo traducir al lenguaje que tengo. Veamos el siguiente problema. Supóngase que se define un lenguaje con un alfabeto finito, se establece que una cadena finita determinada es una fórmula, y se establece que serán fórmulas todas las cadenas que se obtengan agregando dos símbolos diferentes, siempre los mismos, al final de una fórmula ya disponible en cualquier orden, y que todas las fórmulas pueden obtenerse por el procedimiento a partir de la cadena finita dada. Entonces, yo tengo una fórmula que no sé lo que es, ¿sí? Vamos a poner una cadena finita, que le voy a llamar X, y después le puedo agregar dos símbolos diferentes, que no sé cuáles son, siempre los mismos, ¿sí? Al final de una fórmula que ya esté
en cualquier orden. O sea, si tenemos esos símbolos son alfa y beta, si esto es una fórmula, entonces x alfa beta va a ser una fórmula. X, como es en cualquier orden, beta alfa va a ser una fórmula. X alfa beta beta alfa va a ser una fórmula, etc. Eso es lo que están diciendo. Entonces me dice, muestre que si existe una fórmula de 5 símbolos, no puede existir una de 16 símbolos. Bueno, esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque como tengo una fórmula y obtengo todas agregando 2 símbolos, entonces la paridad de la cantidad de símbolos de cada fórmula es la misma. Si la primera fórmula que tengo, la primera fórmula tiene una cantidad impar de símbolos, entonces todas las fórmulas tienen una cantidad impar de símbolos. Si la primera tiene una cantidad par, todas las fórmulas tienen una cantidad par. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas se obtienen agregando 2 a algo que ya tengo. Y empiezo con una que tiene que ser o par o impar. Entonces, si existe una fórmula de 5 símbolos, no puede existir una de 16. Y ahora dice, suponga que hay una fórmula de 5 símbolos. ¿Cuántas fórmulas de 6, 7, 8 y 9 símbolos hay cuyo segmento inicial de 5 símbolos sea idéntico al de la fórmula dada? Bueno, entonces sería algo como x con 5 símbolos, de 6 símbolos ninguno, porque yo puedo agregar 2 nada más. ¿Sí? De 7 símbolos, lo que sería alfa beta, o sea, el primer símbolo señalado, seguido por el segundo, o al revés, de 7 símbolos son 2, de 8 ninguna, y de 9 símbolos 4, porque tengo 4 formas de disponer los símbolos en la primera vez que agrego. Tengo 2 fórmulas de disponer los símbolos la primera vez que agrego y 2 fórmulas de disponer los símbolos la segunda vez que agrego. Entonces, ¿qué sería algo así, por ejemplo? Alfa, beta, x, beta, alfa, beta, x, alfa, beta, beta, alfa y x, beta, alfa, beta, alfa. Y ahí estarían todas las fórmulas con 9 símbolos. Veamos el siguiente problema. Dice, suponga que se define un lenguaje con un alfabeto finito, se establece que una cadena finita determinada de fórmula y que serán fórmulas todas las cadenas que se obtengan agregando 2 símbolos al final de una fórmula ya disponible, o las cadenas que se obtengan eliminando 4 símbolos al principio de una fórmula ya disponible, si tiene 5 o más símbolos. Y que todas las fórmulas pueden obtenerse por ese procedimiento. Suponga además que AA, B, B, C, C, C es una fórmula. Podría ser C, 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 M, M fórmula. Es el mismo razonamiento. Si yo... Acá todas las fórmulas van a tener la misma paridad. ¿Por qué? Porque a partir de una sola, o bien agrego 2, o bien resto 4 símbolos. Entonces, esto tiene una cantidad impar de símbolos y esto tiene una cantidad par de símbolos. Entonces, la respuesta es que no. Que si en un lenguaje así esto es fórmula, esto no puede ser fórmula. Y ahora vamos al último problema que es distinto. Tiene que ver con uso y mención. Y lo que tenemos que recordar acá es que cuando ponemos algo entre comillas, la referencia de eso es lo que está dentro de las comillas, no lo que refiere lo que está dentro de las comillas. Por ejemplo, acá yo me estoy refiriendo a lo que está dentro de las comillas, y lo que está dentro de las comillas es la cadena, el nombre Juan. No Juan, una persona. ¿Ah? Bueno, establezca si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. A, comillas, comillas, Juan, comillas, comillas, tiene 2 pares de comillas. Al estar entre comillas, me estoy refiriendo, ¿sí? Esto que está acá, refiere a lo que está dentro de las comillas. Y lo que está dentro de las comillas es Juan. Y esto que está acá no tiene 2 pares de comillas, tiene un par de comillas. Entonces esta es falsa. Ahora, B, ni Juan, ni, entre comillas, Juan son nombres.
Bueno, Juan claramente no es un nombre, normalmente es una persona. ¿Sí? Ahora, entre comillas, Juan, sí, Juan, esta cadena es un nombre. Entonces esto es falso. Porque esto es verdadero, que Juan no es nombre, pero Juan entre comillas sí es nombre. Siguiente. Juan entre comillas es un nombre de Juan. Bien, esto es verdadero. Y Juan, o sea, comillas, comillas, Juan, comillas, comillas, nombra a Juan entre comillas. Bueno, esto que está acá, a lo que nombra es a lo que tiene adentro del par de comillas exterior, que es justamente esto. Entonces, esto es verdadero. Esto es un nombre de esto. Siguiente, podemos hallar a Juan en una lista de nombres. Sí, claro, porque estoy diciendo que esto, a lo que me estoy refiriendo es al nombre, pero no podemos hallar a Juan en una lista de nombres. Sí, la gente no está en listas de nombres, porque la gente no es nombre. Bien, y el último, que tiene una cierta... Cuando nos referimos a una cosa, hablamos de una cosa. Y cuando nos referimos a, entre comillas, una cosa, hablamos de, comillas, comillas, una cosa. Con respecto a la primera parte, cuando nos referimos a una cosa, hablamos de una cosa, bueno, sabemos que esto de una cosa es algo ambiguo, pero no hay problema, porque, en definitiva, cuando nos referimos a una cosa, hablamos de eso, a lo que nos referimos. Y si una cosa sería como algo totalmente general, también sería verdad. Bueno, si esta sería una cosa en particular, hablamos de una cosa en general. Pero podemos tomarlo que no. Es verdad, si nos referimos a una cosa, hablamos de una cosa. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a algo, hablamos de eso. Y cuando nos referimos a una cosa, ¿sí? Y acá lo que se está diciendo, ¿sí? Es que nos estamos refiriendo a esto. Hablamos de... No nos estamos refiriendo a comillas. No nos estamos refiriendo a esto. ¿Sí? Cuando nos referimos a una cosa, ¿esto qué es? Esto lo que está refiriendo es la cadena una cosa. Y bueno, no estamos hablando de la cadena, comillas, una cosa. Entonces esto es falso. Bueno, con eso terminamos estos ejercicios y ya vamos a empezar con lógica proposicional.